y valorando a los pueblos originarios que poblaron su territorio y el continente que integra, adopta la forma republicana representativa y federal para su gobierno, en base al principio de soberanía del pueblo, de la nación, fuente de toda legitimidad política, y su derecho a la autodeterminación y a la independencia económica. La nación argentina es multiétnica, respetuosa del pluralismo cultural y de creencias, con igualdad para todos sus habitantes, fundada en una justa distribución de la riqueza y de la capacidad para el acceso y satisfacción de los derechos humanos, civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. La nación argentina es un Estado social de derecho, respetuoso de la paz entre las naciones y del principio de no injerencia en las cuestiones internas de los Estados. No habrá en su territorio armas de destrucción nuclear o masivas, ni bases militares de potencias extranjeras. La nación argentina, consecuente con la lucha y aspiraciones de los libertadores del continente suramericano, propicia la unidad e integración política, económica, social y cultural de los pueblos del continente. La nación argentina ejerce su soberanía, la que se asienta en su territorio continental y de las Islas Malvinas del Atlántico Sur y sector antártico. Ejerce dominio pleno, imprescriptible e irrenunciable sobre dicho territorio, así como sobre el mar territorial y el espacio aéreo sobre el territorio continental de las islas y el mar territorial. Los símbolos de la nacionalidad son la bandera argentina, el escudo nacional y el himno nacional, generados en su decurso histórico. El otro bloque que habré de proponer atiende a política de derechos humanos. Cuando decimos política de derechos humanos, estamos queriendo diferenciar de colectar tratados de derechos humanos. Es importante hacerlo, pero no basta con la incorporación normativa. Política de derechos humanos es llevar los enunciados de esos tratados a la realidad material y cotidiana, que es donde se padecen las necesidades que deben ser conjuradas mediante la efectiva vigencia de los derechos. Por tanto, proponemos la siguiente formulación. Los derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados o incorporarse conforme al mecanismo previsto por su actual artículo 75, inciso 22, son la ley suprema de la nación argentina, y a ellos deberán adecuarse los demás tratados internacionales y leyes de la nación y las disposiciones normativas de los gobiernos locales. El reconocimiento de los derechos humanos comporta para la nación argentina, comprendidos tanto su gobierno nacional y los gobiernos locales, como para los particulares y entidades de derecho privado, el aseguramiento del acceso y la efectividad plena de esos derechos para todos los habitantes de la nación argentina. A ese fin, el gobierno nacional y los gobiernos locales, al igual que los particulares y entidades de derecho privado, adoptarán medidas positivas para dicho acceso, cuidando asimismo de no afectar el legítimo uso y goce de los derechos de los habitantes de la nación argentina. En todo proceso de interpretación y creación del derecho, sea en sede judicial o administrativa, nacional o local, o por actos del derecho privado, se hará de modo de favorecer la realización del derecho humano reconocido en la normativa vigente. El gobierno nacional y los gobiernos locales adoptarán las medidas necesarias para remover todos los obstáculos que impidan, de hecho, a los habitantes de la nación argentina el pleno uso y goce de los derechos reconocidos y su participación en el debate y la toma de decisiones que conciernen a la gestión y efectividad de esos derechos. Esto es la política de derechos humanos
y no meramente catálogos de derechos humanos. Esta es la gran obra de ingeniería social que estamos proponiendo al pueblo de la nación argentina. Para posibilitar ello, y como primer enunciado, la parte económica, la tutela de nuestros recursos y riquezas naturales. Y para esa tutela, que está ya mencionada en los pactos internacionales de Naciones Unidas, el de derechos civiles y políticos, el de derechos económicos, sociales y culturales, nosotros extraemos y proponemos esta formulación. Los recursos y riquezas naturales que se encuentran en el territorio y mar territorial de la nación argentina son de titularidad exclusiva del pueblo de la nación argentina. No se trata ni de los estados ni de los gobiernos, son de los pueblos, y esta es la titularidad que debemos custodiar y a la que debemos destinar nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de creación para un desarrollo sustentable. Finalmente, la cláusula del orden público constitucional. No somos amigos de las formulaciones pétreas, pero sí somos amigos de que aquello que está puesto en la Constitución debe estar en cada acto de creación normativa, en cada decisión, en cada ley, en cada decreto, en cada resolución, en cada sentencia también debe estar ese respeto a la observancia de la supremacía de la Constitución Nacional. Y allí la siguiente formulación: todos los contenidos de la Constitución Nacional conforman el orden público constitucional y serán insanablemente nulos los actos de autoridades o particulares que intenten afectar sus disposiciones. Compañeros, si ustedes me dicen cuál es el horizonte y el objetivo de estas formulaciones, voy a tomar aquello que dicen los pactos de Naciones Unidas. Seres humanos, y me permito agregar pueblos, libres respecto del temor y libres respecto de la miseria. Muchas gracias.